Danos hambre y sed de tu palabra, Señor. Que cada vez que vengamos y escuchemos tu palabra, Señor, no se quede ahí, Señor, sino que sigamos hondando, cavando, buscando esa perla de gran precio, Señor. Hallarte a ti no hay nada, nada que pueda suplir. Tú eres suficiente para nuestras vidas. Gracias, Padre, por cada vida que está presente acá. Tú las traes, Señor. Tú pones el querer y el hacer. Esta es tu obra, Señor. Ayúdanos a mirarte, Padre, y no mirar nuestros esfuerzos, Señor, porque eres tú el que hace la obra. Bendito Dios, te agradecemos por cada hermano y hermana que tú pones en esta congregación, Señor. Tú eres el buen pastor, Señor. Gracias. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Hoy día vamos a continuar en el Evangelio según Marcos. El capítulo 8 nos toca. El capítulo 8 nos toca del 1 al 21. Y es lindo que estemos acá presentes y como siempre les voy a hacer una introducción de lo que ya hemos visto, porque no todos hemos venido a todas las prédicas y no todos nos acordamos de lo que hemos escuchado. Amén. Entonces es bueno refrescar en nuestras mentes el mensaje que estamos diciendo de domingo a domingo. Y este mensaje es para prepararnos a nosotros y ir a ese mundo y a estar con el mundo para predicar la palabra, ¿sí? Nosotros nos predicamos el Evangelio a nosotros mismos porque es necesario para que nuestro orgullo no crezca y sepamos que por gracia Él nos ha visto, pero hay un mundo que necesita de Cristo. Y ese mundo, cada uno de nosotros es responsable de ir y ser luz y sal en ese mundo. El título de la prédica de esta mañana es El pan del cielo para todos. Y como les dije, vamos a ver el Evangelio según Marcos, capítulo 8, del 1 al 21. Y el tema central es que Jesús es el pan del cielo para todos los pueblos. Pero solo un corazón transformado puede reconocer quién es Él. Solo un corazón transformado puede reconocer quién es Él. Y haciendo una introducción, vamos a hacer una introducción, vamos a dividir estos versos en dos partes y vamos a responder dos preguntas. De los versos del 1 al 10, vamos a preguntarnos por qué Jesús volvió a alimentar a la multitud. Del verso 11 al 21 nos vamos a preguntar qué milagro necesitaban los discípulos para realmente creer. Y al final vamos a tener conclusiones de lo que vamos a ver. Vamos entrando en la introducción. El reino que se revela, esto es desde el capítulo 1 de Marcos, es un reino que se revela, pero no todos lo entienden. Desde el capítulo 1, hermanos, Marcos nos ha presentado a Jesús como el siervo poderoso del reino de Dios, que vino a no ser servido, sino a servir. El Rey de Reyes vino a servir y dar su vida por muchos. Eso está en Marcos 10:45. El Evangelio avanza rápidamente en este Evangelio. Milagros, enseñanzas, sanidades, expulsiones de demonios. Sin embargo, el problema no es la falta de milagros, sino la falta de entendimiento. Y aquí les hago un pequeño resumen que vamos a poner un cuadrito para que me vayan siguiendo y lo tengan visualmente. El capítulo 1, el enfoque está puesto en Jesús inicia su ministerio. La lección que aprendemos en ese capítulo 1 es el reino de Dios ha llegado.
hermanos, no es que va a llegar, ya ha llegado el reino de Dios. El capítulo 2 y 3 enfrenta, el enfoque que da es, enfrenta una oposición. La lección es que los religiosos rechazan la autoridad de Jesús. El capítulo 4 comienza y se enfoca en las parábolas del reino. Y la lección es: no todos entienden la palabra. El capítulo 5, el enfoque es poder sobre demonios, enfermedad y muerte. La lección que nos trae es que Jesús trae libertad y vida. El capítulo 6, por eso les decía, esta es la segunda vez que alimenta a las personas, alimenta a los 5,000. Y entre paréntesis está judíos. Los discípulos no comprenden el milagro, es la lección. El capítulo 7, y esto es muy importante entender, habla a la pureza del corazón. Está entrando a nuestros corazones. El problema está dentro, no fuera. El problema está dentro de nosotros y no fuera. Después de enseñar sobre la impureza del corazón, en los versículos del 1 al 23, Jesús sale, esto es dentro del contexto, sale del territorio judío y entra al gentil desde el capítulo 7, sanando a la hija de la Sirofenicia y a un sordomudo. Eso lo hemos visto la anterior semana, en los versos 24 al 37. En este contexto entra al capítulo 8. El contexto es que Jesús está en territorio gentil. El propósito de este capítulo es enseñar a sus discípulos quién es Él realmente. Y el tema que vamos a estar viendo es que el Salvador del mundo es Jesús, no solo de los judíos. Amén. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a la primera parte que va de los versos del 1 al 10. La pregunta guía que se las dije es: ¿por qué Jesús volvió a alimentar a la multitud si ya lo había hecho antes? Con eso en mente vamos a ir leyendo y vamos a ir avanzando. Y vamos a leer los versos del 1 al 3 y dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Pero algunos de ellos han venido desde lejos. Miren lo que dice: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. ¿Cuál es la observación de este verso? Esta gente no está allí por curiosidad, sino porque tiene hambre de la palabra. Han estado con Jesús 3 días, escuchando a Jesús y no quieren irse. Tienen hambre de la palabra. La observación inmediata de este texto, que lo dice en Marcos 8 del 2 al 3, dice: la multitud llevaba 3 días con Jesús. No tenían que comer y Jesús tuvo compasión porque estaban con él 3 días seguidos. De esta escena, hermanos, se desprende que no estaban por curiosidad, es lo que les digo. O sea, no era una curiosidad pasajera, ni por un espectáculo. Permanecieron escuchando la enseñanza de Jesús. Su prioridad fue estar con Jesús.
no marcharse por alimento físico. Ahora, ¿por qué hambre de la palabra? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué podemos decir, por qué creen que tenían hambre de la palabra? Y la duración lo indica. 3 días son demasiadas horas para estar quietos sin comida, hermanos. Es demasiado. Si solo buscaban entretenimiento, se hubieran ido, porque ahí no había entretenimiento. Permanecer, hermanos, significa hacer o haber encontrado algo indispensable en nuestras vidas. Cuando yo permanezco es porque he encontrado algo superior a lo que yo amo. La palabra que sana, la palabra que enseña, la palabra que transforma vidas. La palabra es el alimento, como un alimento. En la Biblia la palabra no es solo información, hermanos. Es comida espiritual. Y lo dice Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. El contraste que puede existir entre la intención y la necesidad. La multitud prioriza la enseñanza sobre la provisión inmediata. Esto revela 2 verdades, hermanos. Jesús ofrecía algo que los modos normales de vida no daban. Jesús ofrecía sentido, verdad, esperanza. El verdadero o la verdadera hambre de una persona humana es, en primer lugar, hambre de significado de la vida y relación con Dios. ¿Cuántas personas hemos encontrado a lo largo de nuestras vidas que dicen, no encuentro el sentido de mi vida? Tengo todo y no tengo nada. En realidad, el significado siempre va a estar en la relación con Dios. El valor de la enseñanza de Jesús que muestra Marcos representa a Jesús como un maestro cuyas palabras transformaban. No es un orador más, hermanos, no lo es. Su palabra tiene poder, autoridad sobre los enfermos, sobre los demonios, sobre cualquier ley religiosa. La gente lo percibe y se queda con él. La compasión de Jesús responde a ambos hambres. Jesús no desprecia el hambre físico, lo satisface. Pero su primer encuentro fue por la palabra. Satisfechas las almas, Él también cuida del cuerpo. Primero está lo espiritual. Primero está satisfacer nuestra alma interior. Y esto simboliza varias cosas, o sea, las dimensiones simbólicas que tiene esta palabra de 3 días. 3 días puedes recordar pruebas, espera y revelación. Es una resonancia con la Biblia en lo que habla con la Pascua, muerte y resurrección de Jesús. Una estadía prolongada. Aquí subraya permanencia de la gente y el tiempo suficiente para que la palabra cale y transforme. No es casualidad, no es un evento flash, fue formación, discipulado,
de un discipulado emergente. La gente se sumerge en la enseñanza. Nos hemos acostumbrado, y este mundo nos ha acostumbrado a una enseñanza flash. Y eso mucho tiene que ver la tecnología. Nos ha vuelto tan impacientes que queremos ya todo. Hemos conocido hoy la palabra y mañana queremos ser transformados de un día para el otro. Y nos desesperamos y decimos esto no funciona. Y comienzo a buscar otras cosas. Esto no es comida rápida. Esto hay que digerirlo, hay que entenderlo, tiene un tiempo que Dios procesa y el Espíritu Santo da el crecimiento en nuestras vidas. No es casualidad nada de lo que está pasando. Las implicaciones prácticas que tiene este verso para hoy es la prioridad de la palabra. La iglesia debe enseñar de tal manera que la gente quiera quedarse más tiempo con Jesús. Así deberíamos enseñar. Y ustedes tienen que permanecer no por la iglesia, no por el pastor, no por nadie, por Jesús. No por entretenimiento, sino por un hambre real espiritual. Y aquí viene una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos priorizando en nuestras reuniones? ¿La experiencia momentánea o la alimentación del alma? ¿Qué estamos? Cuando tú vienes acá, ¿qué estás esperando? ¿Quieres salir de acá saltando de una pata? No creo. Porque tienes que procesar lo que te está diciendo Dios y te está diciendo lo que tienes que hacer. Y va a venir y vas a decir, ¿tú lees la palabra? ¿Tú estás en la palabra? ¿Tú decides bajo la palabra? ¿O decides bajo tus conveniencias utilizando la palabra de Dios? Tenemos que preguntarnos. Una formación prolongada versus soluciones rápidas. La obra de Dios requiere tiempo, hermanos. Esta congregación tiene 22 años. Pregúntense cuál es el fruto en cada uno de ustedes. En cada uno de ustedes. ¿Y cuál es el fruto que quiere Dios que lleve cada uno de ustedes? Ahí nos vamos a dar cuenta si no es que Él he dejado la palabra en mi conocimiento y no he hecho lo que Él quiere. La gente busca respuestas profundas y no se conforma, no debería conformarse con eventos superficiales. Y esto nos lleva a reflexionar y a preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que preferiste estar con la palabra por más tiempo que con otras ocupaciones? ¿Cuándo? O las ocupaciones te han sacado y la palabra es la limosna del día. ¿Qué cambio hay en ti? Y yo les voy a presentar una anécdota real que realmente ha calado mi corazón y que verdaderamente espero que les llegue también a sus corazones. Y esta anécdota lleva por título, dice, el pueblo que caminaba horas solo para escuchar la Biblia. Hace algunos años, un misionero llamado David Platt, el autor del libro Radical, que espero que lo hayan leído muchos, viajó a una región rural en el sudoeste asiático, donde los cristianos eran perseguidos. Él cuenta, una noche lo llevaron en secreto a una pequeña casa escondida.
entre las montañas. Cuando llegó, pensó que habían pocas personas. Pero cuando abrió la puerta, más de 50 creyentes estaban sentados en el suelo, apretados, en silencio, con una sola bombilla, o sea, con un solo foco colgado del techo. No había sillas, ni aire acondicionado, solo Biblias viejas, gastadas y algunos cuadernos. David les preguntó: ¿qué quieren que les enseñe esta noche? Y uno de ellos respondió con voz firme: queremos que nos enseñes toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Él pensó y dijo: esto es una broma. Pero no lo era, hermanos. Durante los siguientes 8 días, hermanos, estas personas se reunieron 12 horas por día. 12 horas por día. Solo para escuchar la palabra de Dios. Apenas comían algo, dormían poco y no querían irse. Cuando el misionero les preguntó si estaban cansados, una mujer anciana dijo: estamos acostumbrados a caminar horas para venir aquí, pero no nos cansa, porque lo que escuchamos aquí nos da vida. No sabemos, le dijo la anciana, cuándo volveremos a tener la oportunidad de oír la palabra de Dios. Porque cuando uno predica la palabra de Dios, no están oyendo a un hombre, están oyendo a Dios mismo, su palabra. Así queremos aprovechar, le dijo, cada minuto. Y David escribe que cuando regresó a su país, al entrar a su iglesia, con aire acondicionado, butacas cómodas y luces, rompió a llorar. No es para menos. Y él dijo: ellos no tienen nada, pero tienen hambre de Dios. Nosotros lo tenemos todo, pero a veces estamos saciados con el todo y menos de su palabra. Hermanos, esto es durísimo. Así que, hermanos, la multitud que habla Marcos en el capítulo 8 no estaba allí por curiosidad ni por espectáculo. Tenía hambre de Dios, hambre de escuchar a Jesús, el pan vivo que bajó del cielo. Y Jesús, al ver su perseverancia, tuvo compasión. Primero los alimentó con la palabra y luego con pan. Y hermanos, ahora sí, hermano, hermana, la gente en aquella montaña tenía hambre del pan de vida. Y nosotros, ¿cuánto hambre del pan de vida tenemos? ¿Cuántas veces nos cuesta permanecer 3 minutos frente a la palabra, cuando ellos permanecieron 3 días y los otros 8 días por 12 horas continuas? Y nosotros nos cansamos. Estamos viendo la hora que termine esto ya. Estoy pensando en ir a comer. Llego tarde.
tenemos que pensar, hermanos. Jesús tuvo compasión del que tiene hambre de la palabra, pero no del que es solo curioso. Él sacia al que tiene sed de verdad. Los discípulos en el versículo 4 aún no entendían y dice así: sus discípulos les respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Miren la pregunta que hacen. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? Los discípulos se enfrentaban a una situación que ya habían vivido antes. Eso lo hemos visto en Marcos capítulo 6 del 30 al 44. Jesús ya había alimentado a más de 5,000 personas. Ellos ya habían visto el poder de Jesús para multiplicar el pan. Sin embargo, ahora en una nueva multitud vuelven a decir, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? Y aquí viene una nota clave. ¿De dónde podrá alguien? ¿Qué están diciendo? No preguntan, no van donde Jesús y le dicen, ¿cómo lo harás tú, Señor? Sino, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Quién? ¿Quién puede hacer? Es decir, no ven a Jesús como suficiente. ¿Lo vemos nosotros como suficiente en nuestras vidas? Han visto milagros, pero su fe sigue limitada. Ven el desierto, pero no ven al dador del maná. El problema no está en la falta de pan, hermanos. No está en la falta de provisión. No está en la falta, no. Sino en la falta de percepción espiritual. No reconoce que el pan de vida está frente a ellos. Hermanos, Cristo vive en nuestro corazón. Nos mira en cada instante. Cuando temblamos de algo y decimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Estoy acá. El pan de vida. El desierto en la Biblia, hermanos, es un símbolo de falta, prueba y dependencia. Nos quiere no 30% dependientes, no 50%, no 70%, 100% dependientes. Allí es donde puede sostenerte Él. Dios mismo lo hace. Así como en el Éxodo, hermanos, leemos la palabra y tantas veces en el Éxodo Dios les dio maná del cielo a Israel en medio del desierto. Y ahora Jesús en tierra gentil, no judía, vuelve a hacerlo. Pero esta vez el mensaje es mucho más grande. No solo alimenta a Israel, alimenta también a los gentiles. Yo soy el pan del mundo. El milagro se repite de forma, pero cambia el público. O sea, el milagro no se repite de la forma en la cual se repitió, sino cambia el público. Jesús está enseñando a sus discípulos que su poder y su compasión no tienen fronteras. Y aquí hay una lección espiritual. La pregunta de los discípulos, ¿de dónde podrá alguien? También es nuestra pregunta cuando enfrentamos situaciones imposibles.
cuando no vemos recursos, cuando todo parece desierto, cuando decimos, ¿de dónde saldrá la solución? ¿Cuántas veces hemos estado en eso? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde vendrá la provisión? ¿Cómo voy a salir de esto? Yo creo que les resuena todas estas preguntas, porque a mí me resuenan. Cada vez que entro en una prueba o en una tribulación, muchas veces digo, ¿de dónde va a venir? Perdón, Señor. Perdón por no verte. Y Jesús responde igual que entonces. ¿Cuántos panes tienes? En el verso 5. ¿Cuántos panes tienes? Él no necesita mucho, hermanos. Solo necesita lo poco que tenemos. Lo poco. Si estás dispuesto a entregarlo en manos de Jesús, lo poco se multiplica. Amén. El pan nunca se acabó. Esta es una anécdota durante la Segunda Guerra Mundial. En una pequeña aldea en Europa, un grupo de cristianos escondía a niños huérfanos que huían del conflicto. Una mujer llamada Lidia, junto a su familia, tenía solo 90 gramos de pan para los próximos días. Cada noche llegaban más niños y ella oraba, Señor, no tengo suficiente, pero tú sí. Partía el pan en pedazos cada día y aunque humanamente era imposible, el pan alcanzó por semanas. Años después, uno de los niños, ya adulto, testificó en una iglesia. Nunca olvidaré a la mujer que oraba sobre el pan y lo partía. No sé cómo lo hizo, pero nunca nos faltó comida. Aprendí que el Dios de milagros aún multiplica el pan. No fue solo un milagro de harina y levadura, hermanos. Fue un milagro de fe y de compasión. En un desierto de guerra, Jesús volvió a saciar. ¿Y cuál es la aplicación de hoy? Jesús te pregunta hoy, ¿cuántos panes tienes? ¿Qué tienes en tus manos? No esperes tener mucho para que Dios te use. Pon lo poco en sus manos, tu tiempo, tus dones, tu corazón cansado. Vengan a mí los trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Él no necesita cantidad, hermanos. Necesita disposición. En Isaías 55 del 2 al 3 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Pregunta. Oídme atentamente y comed del bien. Solo Cristo puede saciar el alma vacía. Deja de andar buscando amor por todos lados. Solo Él puede saciarnos. Deja de andar diciendo, esta congregación no es para dar cariño, hermanos. No, el único que da amor es Jesús. Amén. 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 Y mientras no lo conocemos lo suficiente, seguiremos preguntándonos, ¿de dónde podré saciarme? Y Jesús, como dice,
tuvo compasión de los gentiles. El milagro no solo enseña fe, sino inclusión. Nos ha incluido a nosotros, que somos gentiles. Los discípulos que aún pensaban en categorías judías, debían aprender que la misericordia de Jesús no tiene fronteras, no las tiene. Jesús no solo alimenta a los nuestros, sino a todos los que tienen hambre de su palabra. Por eso la iglesia debe extender su mano más allá de sus límites. Para eso venimos acá, hermanos, para ir y ser luz y sal. Compartir el evangelio con el que no es de los nuestros. Romper los prejuicios y servir con compasión universal. Jesús está diciendo: mi pan es para todos, mi mesa es grande. Jesús puede saciar en cualquier desierto, hermanos. Pero primero, Él busca que reconozcas tu necesidad y entregues lo poco que tienes. ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? Del mismo lugar de siempre, de las manos de Jesús. De ahí viene. Él sigue multiplicando. Él sigue saciando. Él sigue siendo el pan del cielo. Para ti, para mí, para todos. Para todo aquel que tiene hambre y sed de Él. Cuando le das tu escasez, Jesús te muestra su abundancia. En tus manos hay poco, en las suyas hay milagros. Después de que los discípulos expresan su duda de dónde podrá alguien saciar pan a estos en el desierto, Jesús no los reprende, hermanos. Él no responde enojado, sino con una pregunta que revela su compasión. ¿Cuántos panes tienes? Qué contraste tan hermoso. ¿Cuánto tienes? Los discípulos miran la imposibilidad. Jesús mira la posibilidad dentro de lo poco. Mientras ellos cuentan lo que falta, Él cuenta con lo que hay. Y este principio del milagro, Dios no multiplica lo que escondes. No. ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué don estás escondiendo? No lo puedes multiplicar. Multiplica lo que entregas. Mi tiempo, mis dones, todo. No voy a hablar de dinero, hermanos, ¿no? Pero es una realidad. Porque esto lo han transformado y los ministros que se dicen ministros hablan de la prosperidad. Pero Dios puede hacer muchas cosas. Pero no quiero utilizar eso para que piensen que nosotros pedimos que des tu dinero. No, da tu tiempo, da tu amor, da tu paciencia. Porque Él sabe lo que necesitamos y de Él es la obra. Él es el que pone el querer y el hacer. En Él confiamos, no en las personas. En los primeros versículos, vemos cómo Jesús toma lo poco, lo bendice y lo reparte hasta que todos comen y sobran. La lección no es una lección solo de poder, sino de gracia. Dios no solo suple, Él sacia. Y vámonos del 5 al 10, Jesús provee abundantemente. Él les preguntó: ¿cuántos panes tienes? Ellos le dijeron: 7.
Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusieran delante, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado. 7 canastas eran los que comieron, más 4,000 eran los que comieron, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanauta. Tomó 7 panes, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos para que les pusiese delante. Y aquí es un poco, el evangelio es para todos, hemos dicho, y aquí hay un cuadrito que les pongo el mismo milagro que hizo en el 6 y cuál es la diferencia. Y ahí lo van a poder ver, y dice el detalle, el lugar. Es importante que vean el lugar en los dos contextos. La región, cuando hizo el primer milagro en Marcos 6, era la región judía, era Betsaida. En Marcos 8 era una región gentil, era parte de la ciudad de Decápolis. La multitud, ¿quiénes eran? Judíos. Aquí, ¿quiénes eran? Gentiles. Los panes que tenían antes eran 5, hoy eran 7. Los peces eran 2, y aquí habla de unos pocos. Cestos sobrantes. ¿Qué sobró? 12 cestas en el primer milagro, y en el segundo 7. El simbolismo, 12 tribus de Israel. El 7, plenitud del mundo. El enfoque, Jesús, pan para Israel. En Marcos, Jesús, pan para las naciones. Mensaje, Él satisface al pueblo escogido, que es Israel. Mensaje en Marcos, Él satisface al mundo entero. Jesús no repite el milagro, Jesús no repite el milagro, repite la lección. Eso está haciendo. Él quiere que los discípulos comprendan: yo soy suficiente para todos. No hay fronteras en mi mesa. Jesús sigue queriendo enseñar a cada uno de nosotros la misma lección. Hasta que tu corazón entienda. Hasta que mi corazón entienda. Él no se cansa de multiplicar su gracia. Está su gracia todos los días. Aunque tú o nosotros tardemos en creer. Y esto nos lleva a la segunda parte de Marcos, del 11 al 21, y que la pregunta guía era: ¿qué milagro necesitaban los discípulos para realmente creer? Y leemos el verso 11 al 13. Los fariseos piden una señal. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. El contexto, hermanos: los panes, de los panes a la incredulidad. Este es el contexto. Mientras Jesús está revelando su identidad como el Salvador de todos, tanto de judíos como de gentiles, los fariseos aparecen de nuevo. Fariseos que conocían la ley en la palma de sus manos. Ellos no han venido a aprender, hermanos, no, sino a discutir. Esto nos enseña una lección.
Si tú no has venido a aprender acá y has venido solo a criticarme, si hablo bien o hablo mal o me tropiezo, entonces no vas a escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. El texto dice que le tentaban, es decir, no buscaban creer, sino desacreditar. Y esto ocurre justo después de un milagro abundante, donde Jesús alimenta a miles. Mientras la multitud comía pan del cielo, los fariseos pedían una señal del cielo. Eso es irónico. Mientras el milagro se había dado y estaban comiendo, ellos pedían, dame una señal. El pan verdadero estaba delante de ellos. Pero pero ellos estaban cegados por el orgullo, no lo veían. Y si vemos los evangelios paralelos, en los evangelios paralelos menciona que la única cosa que les va a dar es la señal de Jonás. En los relatos paralelos de Mateo y Lucas, Jesús añade una frase poderosa que está en Mateo 12:39. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, dice, sino la señal del profeta Jonás. Jesús está diciendo ahí, la única señal que les voy a dar será mi muerte y resurrección. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días en el corazón de la tierra. Jonás fue enviado a Nínive con un mensaje de ¿qué? De arrepentimiento. Y los ninivitas creyeron. Pero esta generación que está viendo al Hijo en persona, no creía ni aun que viera resucitar a los muertos. El corazón del problema, hermanos, no es la falta de evidencia, sino de fe. Jesús no niega las señales. De hecho, ya había hecho muchas señales. Sanó enfermos, resucitó muertos, calmó tormentas, multiplicó panes. El problema no está en la ausencia de milagros, sino la ausencia de corazones humildes. Pedir una señal más era como decir, Jesús, lo que ya hiciste no es suficiente para creer. ¿Cuántos de nosotros decimos que Jesús no es suficiente en nuestras vidas? Y cuando una persona llega a este punto, ya no necesita más pruebas, sino arrepentimiento, hermanos. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Y para hacerlo con una ilustración, un científico que pidió una señal, hace algunos años un científico británico llamado Francis Collins, director del proyecto Génova Humano, se describía como ateo. Decía que no creía en Dios porque no tenía evidencias. Pero un día en un hospital, acompañando a una paciente moribunda, ella le dijo, doctor, usted estudia tanto la vida y aún no sabe quién es la vida. Esa pregunta rompió con su orgullo. Poco a poco comenzó a leer cada uno de los evangelios. Y al llegar a la resurrección de Cristo,
vino la verdadera señal de Jonás. Comprendió. No le faltaban pruebas, le faltaba fe. Hoy este científico Francis Collins es un testimonio vivo de que la evidencia más poderosa no está en los cielos, sino en el corazón que se rinde ante el Evangelio. Han de estar viendo el cometa todos. ¿Qué va a pasar? No está en los cielos, está en mi corazón. En mí, ¿qué estoy entregando? Mi vida la entrego. Jesús sigue diciendo hoy, esta generación pide señal. ¿Cuántas veces nosotros, tú, yo, también hemos dicho, Señor, si haces esto, entonces esto? Entonces creeré, Señor. Pero Jesús ya nos dio la señal más grande, hermanos. Una tumba vacía. Esa es la señal maravillosa, ya nos las dio. No necesitamos que el cielo se parta. Necesitamos que nuestros corazones se abran. La fe no viene por ver más, hermanos, sino por creer lo que ya vimos en la cruz. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. No hay más. En un mundo que busca señales, emociones, experiencias, prosperidad, tú y yo somos llamados a predicar el mismo mensaje de Jonás, el mismo. Arrepiéntanse. Ese, simple, porque el reino de Dios se ha acercado. Simple, hermanos. ¿Por qué dicen que el evangelio es complicado? Cuando tú confrontas el pecado es así. Arrepiéntete. Estás en pecado. El reino de Dios está, ya vino. La prueba es que la tumba está vacía. Él resucitó. Nuestra tarea no es impresionar con milagros, sino proclamar con claridad: Jesús murió y resucitó. Y eso es suficiente para salvar vidas. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Marcos dice que Jesús los dejó y volvió a la barca. Qué triste imagen. Cuando el corazón se cierra a la verdad, Jesús se aleja en silencio. Pero no porque no pueda hacer más, sino porque ya hizo todo. Él ya vino, ya lo hizo todo. Solo queda esperar que el hombre se arrepienta y crea. Hoy la pregunta viva es: ¿seremos parte de una generación que pide señales? ¿O de una generación que cree en la señal de Jonás, el Cristo resucitado? La tumba vacía es la única señal que necesitamos. Si eso no nos mueve a creer, ninguna otra cosa lo hará, hermanos. Si no creemos en eso, no hay nada. Pero si eso nos conmueve el corazón, no necesitamos más señales, hermanos, porque ya hemos encontrado al Salvador. Jesús advierte sobre la levadura. El 14 y el 15 dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los Herodes.
Guardaos de la levadura de los fariseos y la de Herodes. Observación. La levadura en la Biblia representa algo pequeño que contamina todo. Aquí simboliza la incredulidad, la hipocresía y la corrupción espiritual. Cuidado, hermanos, con la levadura del orgullo, de la religiosidad vacía. Vengo todos los domingos, hago esto, pero no está Él en tu corazón. O el conformismo. A veces el corazón se endurece no por rebeldía, sino por costumbre. Cuidado, hermanos. Nos volvemos creyentes sin hambre ni sed. Un poco de moho, hermanos, en el pan basta para echar a perder toda la masa. Una pequeña incredulidad tolerada en nuestras vidas puede envenenar nuestra fe. El 16 al 18 dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. ¿Por qué discutían? ¿De qué? ¿Quién no te has olvidado el pan? 12 cestas teníamos, deberías traer pan. Miren lo que aún no entendían ni comprendían. Ellos piensan en el pan físico como nosotros. Por eso estamos tan afanados en este mundo. Pensamos que la provisión la damos nosotros. Mientras que Jesús hablaba de algo espiritual, están tan preocupados en lo material que no ven quién está con ellos en la barca. No lo ven. Lo mismo nos pasa. Estamos tan ocupados que no vemos quién está con nosotros. Nos pasa igual. Nos afanamos por lo que falta, olvidando que el pan de vida está en la barca. Jesús no reprende su hambre, sino la dureza de su corazón. Jesús llama a recordar. El 19 y 21 dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. ¿Y cuando los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Escucha, qué pregunta más dura, ¿no? ¿Cuántas canastas llenas recogiste cuando partí los 5 panes? ¿Y cuánto partí las 7? Jesús no les da más señales, sino que los lleva a recordar lo que ya vieron. Aquí hay una lección hermosísima. Jesús nos ha sacado de muchas cosas, pero cuando volvemos a caer, no miramos atrás y decimos, Jesús no cambia. Él está conmigo. A veces no necesitamos un nuevo milagro, hermanos, sino recordar los hechos antiguos. La fe crece cuando miramos y decimos, si Él fue fiel antes, lo será otra vez. Amén. Los discípulos vieron milagros, pero no entendieron. Marcos muestra que necesitaban un milagro interior. No más pan multiplicado, sino ojos abiertos. Más adelante, por eso en Marcos, en 8 del 22 al 26, cuando veamos la sanidad de un ciego, es ahí donde poco a poco empiezan los discípulos a ver qué
¿Quién estaba con ellos? Y es por eso que en el 8:29 Pedro confiesa y dice, tú eres el Cristo. Jesús no quiere solo darnos el pan, sino quiere abrirnos los ojos. No nos conformemos con lo que Jesús hace. Debemos conocer quién es Él. Debemos pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos para verte como realmente eres, un Dios santo. Santo. Guarda mi corazón de la levadura, de la incredulidad, del orgullo, de la hipocresía, del conocimiento sin ti, de llenarme para ir a reclamar y decir, se ha equivocado este. Sé pan para otros. Comparte a Jesús, no tu religiosidad. No vamos a decir, ay, yo soy así. No, tu vida refleja eso. Tu vida, tus palabras, tu abrazo. En tu familia, tu trabajo, en nuestra iglesia. Que los demás vean a Jesús en nuestra barca. Tienen que verlo. Jesús es el pan del cielo para todos. Ya para concluir, no hay frontera para su amor, ni necesidad que no pueda saciar. Pero solo un corazón blando puede reconocerlo. Los fariseos vieron las señales y no creyeron. Los discípulos tienen el pan en la barca y no entienden. Y nosotros, hermanos, y nosotros, ¿qué nos impide ver quién es Él? ¿Qué nos está impidiendo? ¿Qué estás amando fuera de Él? ¿Qué estás diciendo? ¿Que Él no es suficiente? Lo estás escupiendo, hermano. Le estás diciendo que su obra no vale nada, que Él ha muerto en vano. Hermanos, Jesús no solo multiplicó el pan, multiplicó su gracia. No solo llenó cestas, llenó corazones. Pero el milagro más grande no fue en el desierto, sino en los ojos de los que finalmente los reconocieron. Hoy Jesús sigue preguntándonos a cada uno de nosotros, ¿todavía no entiendes? Yo, Jesús, soy el pan de vida, el Salvador. Ya he venido para salvar a todo el que quiere creer, al que entienda. El que me recibe nunca tendrá hambre. Amén. Parémonos, hermanos. Agradezcamos este tiempo. Oh Señor, oh Señor. Oh Señor, tu palabra es preciosa, Señor. A veces, Señor, no la entiendo. Hay muchas cosas que me faltan, Señor, entender.
Pero ayúdame a permanecer en tu palabra, Señor. A no desfallecer en el camino, Señor, porque no entienda algo, Señor. Abre mis ojos, Señor. Que esa señal de Jonás se haga real en mi vida, Señor. Que me arrepienta cada día, Señor, cuando me vaya a dormir, Padre. Y vea cuánto no te conozco todavía, Señor. Cuánto necesito de ti, Señor. Perdóname, Señor. Quiero llegar cada día arrepentido, con nombre y apellido, por todas mis faltas u omisiones que hago en el día, Señor. Por mi afán, porque eres lo último que hago, porque no eres el primero en lo que pienso. Perdóname, Señor. Abre mis ojos, Señor. Ya tenemos la victoria, Señor, dada por ti en esa tumba vacía, Señor. Queremos ser luz a este mundo, Señor. Sé tú, Padre, el Dios de la obra. Te entregamos lo poco que tenemos, Señor. Esta congregación pequeña, Señor, te la entregamos para que tú la multipliques, Señor. Para que tú pongas el querer y el hacer en cada corazón y puedas traer al perdido y puedas llevarnos al necesitado y amar como tú nos has amado, Señor. Maravilloso Dios, bendito Dios. Qué hermosa obra has hecho en tu Hijo Jesús, que Él hizo todo lo que tú le dijiste, Señor. Que en el Getsemaní dijo: hágase tu voluntad y no la mía. Así sea con nosotros, Señor. Haz tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Pártenos, Señor. Queremos menguar. Queremos que tú vivas y ser plenos en ti, Señor. Quiero conocerte más, Señor. Quiero amarte más, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te entregamos nuestras vidas, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor.